Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas, que habían partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo, y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo: Vuelve a donde está el pueblo, y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios. Pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Daniel 3. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea, Señor,
santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos, y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco, se le quitará. Por eso, les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven, y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea este Dios nuestro,
que nos habla, que se comunica con nosotros y que solamente puede verse presente en el misterio eucarístico. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma. Como todos los jueves, nos trasladamos hacia la parroquia, delante del sagrario. Si hay adoración del Santísimo, vayamos y adoremos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está realmente presente. Es un Dios el nuestro que no se ve, es un Dios que se oye, la palabra. Pero sí podemos verlo, decíamos, en la Eucaristía, bajo la forma del pan, pero es verdaderamente Jesucristo. Lo vemos también, hermanos, en los demás hermanos, que son presencia de Dios también. Inclusive en las cosas naturales hay como una huella de Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que se oye, pero no que se ve. Una persona fue a una reunión invitada por otra persona no católica y había ahí una zarabanda, había música, había jazz, había rock, había todo lo que quieras, y algunas personas entraban en una especie como de visión, casi decían: veo al Señor. Nuestro Dios no es un Dios que se ve, es un Dios que se oye, y se oye en la serenidad de la palabra. La palabra no es una trompeta que te rompe el oído, es una palabra que está, y abres tú el oído abriendo el corazón. Por eso hoy, ya ven, en el libro del Éxodo, Dios se manifiesta como algo terrible, una tormenta, una tempestad, rayos y truenos, pero al final, después de esto, va a quedar solamente la palabra que se escucha. Naturalmente, esto quiere decir que Dios tiene un lenguaje, es un Dios que se comunica. Y para comprender la palabra de Dios hay que pedir la ayuda de Dios mismo y de la Iglesia. ¿Por qué de la Iglesia? Porque ninguna escritura es de interpretación privada, dice la segunda carta de Pedro, sino que Dios habló, dio su palabra, pero la palabra debe ser interpretada. Por eso Jesús dice que hablaba en parábolas, y decía cosas, por ejemplo: al que tiene más se le dará, al que no tiene se le quitará. Y decían: ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues es la fe, ¿no? La fe, hemos de tratar de crecer en la fe. No es que nosotros podamos regar la fe con un abono y ya crece. El abono es la palabra. La caridad hace crecer tu fe, la oración. Entonces, una fe que no nos preocupamos de que crezca, sabemos de todo, tenemos 3 maestrías, pero no tenemos ni siquiera claros los mandamientos. Es una fe descuidada. Es importante porque Jesús habla en parábolas y dice: les hablo para que oyendo no entiendan. Esto es palabra difícil porque quiere decir para invitarlos a profundizar. Muchas veces vamos al templo, a la iglesia, a la misa, salimos y entramos. ¿Qué dijeron? No sé, no entendí nada, pero estaba bonita la iglesia. No se trata de comprender la palabra, de hacer todo un esfuerzo, pero sobre todo pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos: ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿estamos seguros de que Dios es este Dios que está presente sobre todo en esta palabra suya? Pero también podemos verlo, por lo menos presente en el pan eucarístico. Tenemos esta claridad de que no es un Dios de espectáculos, un Dios de cosas raras. Y la segunda pregunta. La parábola quiere decir algo que se acerca, ¿no? Una historia que cuenta algo parecido a lo que tú vives.
tratamos de comprender la palabra de Dios con la ayuda de la iglesia? ¿O nos da lo mismo entender que no entender? Claro, si lo que estamos atentos es a los negocios. Si yo soy experto en hacer negocios, en entender, pero entiende lo que Dios quiere de tu vida, que es más importante que entender las matemáticas, la economía, en fin. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que habla en parábolas y que nos dice, al que tenga se le dará y al que no se le quitará. Y le decimos, oh Cristo, tu lenguaje es un lenguaje que merece y que amerita nuestra reflexión. No permita, Señor, que saquemos conclusiones interesadas de tu palabra. Danos tu Espíritu Santo. Danos el magisterio de la Iglesia para que podamos comprender lo que tú nos dices. Señor Jesús, gracias porque hablando en parábola nos invita siempre a profundizar, como quien recibe un campo y una semilla y debe hacer allí el surco para depositar la semilla, abonarla. Gracias, Señor, porque podemos tener el magisterio de tu Iglesia que falta a tantos. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. En la contemplación de hoy, dice el capítulo 3 de Daniel, bendito sea Señor santo y glorioso. Bendito sea el Señor santo y glorioso. Esta es una bendición así de impresión de la grandeza de Dios. Es un Dios que es santo, es el Dios de los padres, es el Dios en el templo, es el Dios que mira todo, que está en todas partes, pero en lugar de asustarnos, nos debe consolar. Dios no es un Dios ausente, es un Dios presente. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos hermanos que están allá frente al monte Sinaí, que truena. Los truenos y los relámpagos no son la voz de Dios. Es su palabra que vendrá después, los mandamientos. Pensemos en ellos y démosle gloria al Señor, pues diciendo juntos, bendito sea Señor, santo y glorioso. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues ante todo recordar que cuando escuchamos la palabra no estamos escuchando el noticiero,
A veces le ponemos más atención al noticiero. Y esa palabra hay que preguntar, pero ¿qué quiere decir esto? Y no agarrar el rábano por las hojas, que muchas veces lo hacemos, aplicando la Biblia por aquí, por allá. Oremos mucho por los hermanos separados, porque ellos carecen de un magisterio. Cada uno agarra lo que se le ocurre en la cabeza, medio se pasan las ideas. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Qué dice la iglesia que me dice? Y en segundo lugar también nosotros pues tramitamos esa palabra. Se transmite la palabra con la vida. Decía Papa Benedicto XVI, la vida buena es una explicación de la Escritura. La vida buena es como una explicación de la Escritura. Ahí dice amar, ¿qué es amar? Ama tú a tu hermano, da tu vida por él y el mundo entenderá lo que dice esa palabra de Dios. Todo esto sea posible por esta presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento. Lo vemos y no lo vemos. Vemos el pan, pero más allá está ciertamente esa presencia suya. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.